Bueno, ahora vamos con el potencial de acción. Antes vimos el potencial electrotónico, que era, y ahora el potencial de acción. A ver. Sí, bien. Bueno, entonces, antes potencial electrotónico y ahora potencial de acción. El que le sigue después. O sea, este potencial va a depender de lo que hizo antes el potencial electrotónico. Es como que le abrió ahí la cancha para que se pueda desencadenar esto. Entonces, se denomina potencial de acción aquel cambio brusco del voltaje de membrana que se genera si los potenciales postsinápticos tienen una magnitud adecuada por la apertura masiva de canales de voltaje dependientes. Entonces, se va a denominar umbral al potencial máximo requerido para desencadenar este potencial de acción. Entonces, necesito un umbral, ¿sí? Bueno, entonces, sí, que creo que ese umbral es aproximadamente menos 55 milivoltios, que es cuando se abren los canales de sodio. Acá no aparece, pero creo que es esa medida. Bueno, entonces, sí, acá aparece menos 55, por ahí debe ser. Acá, ¿ven? Acá es donde King se empieza como a desencadenar el potencial. Bien, entonces, se denomina umbral al potencial mínimo requerido para desencadenar ese potencial de acción. Donde se define si habrá o no potencial de acción es en la zona gatillo o en el cono axónico. ¿Qué es esto que yo marqué acá? A ver si se ve. Ah, sí. El cono del axón. ¿Sí? Este es el cuerpo, digamos. Y la unión entre el cuerpo, el soma y el axón es lo que se llama la zona de gatillo. Entonces, es donde se define si va a haber potencial o no, es en esa zona de gatillo o cono axónico. Y a partir de allí se propagan a lo largo del axón hasta llegar al terminal sináptico. La despolarización de la membrana determina que los canales de sodio se abren rápidamente. Entonces acá en esta zona gatillo se van a abrir bien rápido los canales voltaje dependiente de sodio. Entonces se abren y esto va a generar una corriente de sodio hacia adentro de la célula. Va a empezar a ingresar el sodio. Esta corriente, al descargar la capacitancia de la membrana, causa una mayor despolarización que a su vez va a abrir más canales de sodio voltaje dependientes, lo que induce un mayor aumento de la corriente hacia adentro. Este proceso regenerativo lleva el potencial de acción hacia el potencial de equilibrio del sodio, lo que crea la fase de aumento del potencial de acción, todo lo que es la fase despolarizante, ¿no? Cuando la curva hace esto, hasta que llega a un lugar. La fase de despolarización del potencial de acción queda limitada debido a dos mecanismos. Uno consiste en la inactivación gradual de esos canales de sodio que reduce, su concentración y al mismo tiempo, ¿sí? O sea, todo esto se va a empezar entonces ahora a volver no me sale la palabra, a volver digamos a la zona del potencial de reposo. O sea, se va a repolarizar sería la palabra, porque se cierran los canales de sodio voltaje dependientes y a la vez porque se van a empezar a abrir los de potasio, para que el potasio empiece a salir, así empezamos a sacar tantas cargas positivas. Entonces, esta fase de despolarización queda limitada por dos mecanismos. Uno consiste en la inactivación gradual de los canales de sodio, que reduce, ¿sí?, la concentración, y otro mecanismo que consiste en la apertura con cierto delay de los canales de potasio sensibles al voltaje, lo que aumenta la concentración de potasio. En consecuencia, esa corriente de sodio hacia adentro va seguida de una corriente de potasio hacia afuera que tiende a repolarizar a la membrana. O sea, todo esto esta es la fase polarizante y esta es la fase repolarizante. Bien. Esta hiperpolarización, ¿sí? En la mayoría de las neuronas, ese potencial de acción va seguido de una hiperpolarización transitoria. O sea, tengo la fase polarizante, la repolarizante, pero es como que se me produce una hiperpolarización.
¿Y por qué es esto? ¿Sí? Acá se ve también en este dibujito. Ahí se repolariza y a su vez se lo experimenta como una especie de hiperpolarización. ¿Y por qué es eso? Porque los canales de potasio que se abrieron durante un cierto retraso, durante la fase posterior del potencial de acción, se van a cerrar tarde. O sea, algún tiempo después de que el potencial de membrana volvió al valor de reposo. O sea, todo esto volvió al reposo. Todo esto volvió al reposo, pero todavía los canales de sodio, de potasio que hacía que salga, no se terminaron de cerrar. Entonces es como que sigue siendo cada vez más negativo, más negativo. Bien, siguen saliendo cargas. Bueno, entonces, bien. O sea, algún tiempo después de que el potencial de membrana haya vuelto a su valor de reposo. Durante este tiempo, la permeabilidad de la membrana al potasio sigue aumentada, haciendo que el potencial de membrana tienda a alcanzar el valor de equilibrio del potasio. Finalmente, los valores retornan a los de reposo, porque finalmente se cierran estos canales. Entonces volvemos acá a este reposo. Entonces acá se están terminando de cerrar estos canales de potasio y cuando se terminaron de cerrar, volvemos a este potencial de reposo, ¿sí? Bien, entonces valoran por los cierres de eso y también por la acción de la bomba ATP. Entonces ahora, antes vimos las características de los potenciales electrotónicos. Ahora vamos a ver las características de los potenciales de acción. Entonces, los potenciales de acción son... Las características de los potenciales de acción son que se generan por apertura de canales de sodio voltaje dependientes, que se activan si el o los potenciales electrotónicos sumados alcanzan el umbral, que en general es 15 milivoltios por encima del reposo. Entonces, si el reposo, ¿sí?, es más o menos menos 70, y a esto le sumamos 15 por encima, más o menos van a ser, es menos 55, el valor por el cual se van a abrir estos canales de voltaje. Entonces, y acuérdense que en los potenciales electrotónicos, estos que vimos antes, se activaban eran canales iónicos activados por ligando, por el neurotransmisor que va a iniciar la transmisión nerviosa. La amplitud es constante. Siempre son excitatorios. Siempre excitan a la célula. Siempre son excitatorios. Si se acuerdan lo que vimos antes, vamos a verlo por acá. Los potenciales electrotónicos podían ser excitatorios, y a esto le llamábamos PEPs, o podían ser inhibitorios, que lo que iban a hacer, iban a terminar hiperpolarizando a la célula. Bueno, acá en este caso, una vez que yo generé un potencial de acción es siempre excitatorio. Siempre. ¿Sí? Capaz justamente lo que actúa un neurotransmisor antes, por ejemplo, GABA, que es inhibitorio, quizás lo que hace es primero genera un potencial electrotónico generando un potencial inhibitorio, y justamente lo que se hace es inhibir a la célula. Entonces, estos siempre son excitatorios. Se generan en los nodos de Rambier. Son zonas del axón con alta densidad de canales de voltaje dependientes que no están recubiertas por mielina. ¿Y dónde era principalmente que yo iba a tener más canales de voltaje de sodio dependientes? En la zona gatillo, la comunicación entre el soma y el axón. Bueno, entonces se van a seguir generando las zonas de Rambier, que son las zonas de alta densidad que no tienen mielina, o sea, se van a seguir propagando así, saltatoriamente.
Tienen un umbral, sí o sí hay que llegar al umbral, y responden a la ley del todo o nada. ¿Se desencadena o no? No es gradual, no se suma ni en el espacio ni en el tiempo, esto de como vimos con los otros, con los electrotónicos. Entonces no se suman ni se restan. Bien, el potencial de acción va a ir seguido también de un breve periodo de menor excitabilidad, ¿sí? O periodo refractario, que puede dividirse en dos fases. Tenemos el periodo refractario absoluto, que es inmediatamente tras el potencial de acción. Durante ese periodo es imposible excitar a la célula por más grande que sea la estimulación que se le aplique. Esto se debe a que se llegó al umbral y todos los canales de sodio, ¿sí?, ya están todos abiertos. Todos mis canales de voltaje están abiertos. No hay más nada que pueda hacer, no se puede seguir haciendo más nada. Ya no hay nada nuevo para abrir. Y el relativo, que viene después del absoluto, y acá es posible desencadenar un potencial de acción, pero solo si se aplica estímulos mayores que los requeridos normalmente para alcanzar el umbral. Esto se debe a que si bien hay canales que aún están inactivos, hay algunos que ya están cerrados y por ende pueden ser estimulados. Bueno, entonces, estos periodos, entonces, en el absoluto, entonces no hay nada que se pueda hacer, ya no hay más nada para abrir el relativo, muchos están ya ocupados, pero algunos están cerrados y se podrían llegar a volver a abrir. Estos periodos refractarios, que en conjunto no duran más que unos pocos milisegundos, están causados por la inactivación residual de los canales de sodio y la mayor apertura de los canales de potasio. Otra característica del potencial de acción es su comportamiento según las reglas del todo o nada. Una fracción de 1 milivoltio puede significar la diferencia entre un estímulo despolarizante subumbral y un estímulo que genera un potencial de acción. Bueno, los canales para sodio son los responsables de estas características del potencial de acción. Esto se debe al sistema de compuertas. Las compuertas son estructuras proteicas que se desplazan según el voltaje de membrana y que según su posición pueden ocluir o abrir el canal. En estado de reposo o cerrado, la compuerta externa o M se encuentra cerrada, pero la interna H se encuentra abierta. Entonces tenemos una compuerta M, a ver si se ve, sí. Acá tenemos durante el reposo, ¿sí? En estado de reposo o cerrado, la compuerta externa o M está cerrada, pero la interna se encuentra abierta. Cuando se alcanza el potencial umbral, se abre la compuerta M y la H sigue abierta y pasa el sodio. En un tercer tiempo, la compuerta H empieza a cerrarse y si bien la M aún está abierta, el sodio no pasa. Este es el estado inactivo y durante este periodo no puede ser reestimulado. O sea, en realidad la que se cerró es la compuerta, la H sigue abierta. Acá está mal puesto, me parece. Entonces, cuando se alcanza el potencial umbral, se abre la compuerta M y la H sigue abierta. En un tercer tiempo, la compuerta H empieza a cerrarse. Ah, está bien, esta es la H. Entonces, la H es la que se cerró, la más interna. La que antes, en realidad, de generar el estímulo, estaba abierta. Ahora está cerrada, ¿sí? O sea, acá decimos que es cuando está en estado ya inactivo, cuando la compuerta H está cerrada. Bien. Dado el periodo refractario de los canales, la frecuencia máxima del potencial de acción es limitada. Este dato es de relevancia. Entonces, la frecuencia máxima del potencial de acción es limitada. Este dato es de relevancia, ya que como la amplitud del potencial de acción no sirve para codificar intensidades, o sea, la amplitud es siempre constante para todos los potenciales de acción, muchas veces esta variable de un estímulo es codificada como frecuencia. Entonces, durante el periodo refractario, la frecuencia máxima del potencial de acción es limitada. Este dato es de relevancia, ya que como la amplitud del potencial de acción
no sirve para codificar intensidades, muchas veces esta variable de un estímulo es codificada como frecuencia. La propagación del potencial de acción se realiza en ambas direcciones a partir del sitio de iniciación de ese potencial de acción. En los axones sin mielina, la propagación se produce por la formación de circuitos locales. El circuito de corriente se establece entre la zona donde se está produciendo el potencial, cuyo voltaje de membrana es positivo por entrada de sodio por los canales voltaje dependientes al interior celular, y en la zona vecina que no está despolarizada. La corriente fluye por el axoplasma generando una despolarización en esta última, la cual produce los canales de sodio voltaje dependientes en el sitio de la membrana si es que dicha corriente alcanza el umbral. Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar? Dice, la uva vaina es una sustancia con capacidad de bloquear a la bomba ATP-ASA. Si se aplica sobre una neurona, al cabo de un tiempo desaparece el potencial de membrana. O sea, se genera la diferencia de concentración por mecanismos activos y los iones se equilibrarán a ambos lados de la membrana. Se equilibrarían. Entonces, con la guavaína bloqueás la bomba ATP-ASA. Llegás a un estado de equilibrio y chao, no la contás más. La tetradotoxina bloquea los canales de sodio voltaje dependientes. Por lo tanto, su acción haría desaparecer el periodo de despolarización. O sea, la célula no se despolarizaría. El tetratilamonio bloquea los canales de potasio voltaje dependiente. Su aplicación implica una desaparición de las corrientes repolarizantes. O sea, como que estaría todo el tiempo estimulado. Bueno, y para ir terminando este videito, ¿sí? Lo que voy a hacer es buscar algún choice sobre este tema como para cerrar. Yo acá tenía de un video que busqué por internet de una academia bastante buena, que por ejemplo lo que decía era que en el potencial electrotónico decía que era rápido, ¿sí? Fast. Esto no sé si lo entendí bien, porque en realidad el potencial de acción es súbito, aunque este quizás también, pero que el efecto estaba disipado, ¿no? Obviamente que era esto de que hablamos de que se iba a empezar a ir por el axón. En cambio, un potencial de acción, digamos, es un poco más lento, requiere de energía, ¿sí? Es sumamente energético. El otro, acordémonos que no gasta energía, el potencial electrotónico. Y bueno, y obviamente el potencial de acción es mejor para las distancias largas. Es como más estereotipado, y lo que veíamos todo este tiempo que responde como a la ley del todo nada. Entonces se despolariza un sector, sigue en el otro, va generando como una cascada, y bueno, y así. Y ahora vamos a hacer un choice. A ver, vamos a ver este choice. Dice, marque lo incorrecto con respecto al potencial de acción. Marque lo incorrecto con respecto al potencial de acción. Dice, se propaga activamente a lo largo del axón. Sí, se propaga activamente a lo largo del axón. Es equivalente a la señal de conducción. Sí. Es todo o nada. Y no disminuye su intensidad con la distancia. Sí, creo que sí. No disminuye su intensidad con la distancia. Y eso es medio como, qué sé yo. Capaz sí. A la larga va disminuyendo, no lo sé. Y después dice, a mayor intensidad de los estímulos, mayor potencial de acción alcanzado. Y no, dijimos que todas las intensidades eran iguales. Entonces yo me tuviera que inclinar acá por la incorrecta, como me quedó la duda, bueno, eso de que no disminuye con la distancia, pero la única incorrecta para mí es la última. Marque lo incorrecto con respecto al potencial de acción. Claro, no podés alcanzar un mayor potencial. Siempre tiene un umbral que es el mismo. Entonces dice que la incorrecta justamente es esa, la de a mayor intensidad de acción,
A mayor intensidad de los estímulos, mayor es el potencial alcanzado. Entonces, con respecto al potencial de acción, se propaga activamente a lo largo del axón, es equivalente a la señal de conducción y es todo o nada y no disminuye su intensidad con la distancia. A ver, voy a buscar a ver qué dicen las respuestas. Es la 10. Y dice, respuesta 10. A, B y C son características del potencial de acción. La respuesta D es incorrecta, porque cuanto mayor sea la intensidad del estímulo y este supera el umbral, la intensidad o tamaño del potencial de acción siempre va a ser el mismo, a menos que se modifiquen en condiciones experimentales. Lo que ocurre cuando se aplica un estímulo supraumbral de intensidad creciente y constante es que va a aumentar la frecuencia de los potenciales de acción, es decir, la cantidad de potenciales de acción que se generan por unidad de tiempo. Esto es lo que decía el apunte. Entonces, que en realidad cuando vos lográs, haces un estímulo tan alto que supera el umbral, en realidad no aumenta la intensidad del estímulo, sino lo que aumenta es la frecuencia, vas a hacer más por unidad de tiempo, aumenta la frecuencia. Bien, vamos a ver otro. Y dice, la zona gatillo o desencadenante. Habíamos visto que era esta que estaba cerquita acá del soma. En las neuronas sensitivas somáticas se encuentra el primer anillo de Ranvier. Algo habíamos leído esto de que en las sensitivas, en estas neuronas largas sensitivas, iban a estar en los anillos de Ranvier. Ahora no me acuerdo si era el primero, pero bueno. Dice, entonces, en la zona gatillo o desencadenante. Estas neuronas sensitivas en la zona gatillo, bueno, dice así, la zona gatillo, 2 puntos. En las neuronas sensitivas somáticas se encuentra en el primer anillo de Ranvier. Y vamos a dejarla ahí, podría ser o no. Está ubicada en la membrana neuronal, generalmente en el segmento inicial del axón. Esta para mí es correcta. Tiene el umbral más bajo para generar el potencial de acción debido a que posee la máxima densidad de canales de sodio sensibles al voltaje. Entonces tiene el umbral más bajo para generar el potencial de acción porque tiene la máxima densidad de canales sensibles de voltaje de sodio. Esto es verdadero. O sea, al tener tantos canales de voltaje, el umbral es bajo. Y la D dice todo lo anterior es correcto. Entonces la respuesta es la D. Todo es correcto. Está en el segmento inicial del axón, tiene un umbral bajo y es la zona de máximo lugar de canales de voltaje dependientes. Y a su vez, bueno, entonces es en el primer anillo de Ranvier. Voy a ver la resolución y dice sí, efectivamente, que es la D. Dice, son todas las características de la zona gatillo. Listo, ya está, es corta. Y ahora vamos a hacer una más. Dice. Acá me mató. Permeabilidad del potasio. ¿Cuál de los siguientes mecanismos aumentaría la posibilidad de que se alcance el umbral? ¿Cuál de los siguientes mecanismos aumentaría la posibilidad de que se alcance el umbral? Y dice,